Se avecina tormenta. Milei ha sufrido una dura derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof obtuvo una amplia victoria sobre la coalición libertaria de Javier Milei. Estas elecciones eran una prueba de fuego para esta administración. Era hora de ver si este gobierno podía sacar un buen resultado de una provincia que tradicionalmente había sido peronista. Pero no, a pesar de que las encuestas daban un resultado bastante ajustado, la derrota ha sido aplastante y el panorama para la administración de Milei está más jodido que los primeros niveles del Silkson. Desde principios de este año, este gobierno tiene una fecha marcada en el calendario. Día 26 de octubre de 2025 son las elecciones legislativas donde se van a renovar 127 de las bancas de la Cámara de los Diputados. Y estas elecciones en Buenos Aires no tenían nada que ver con esto, pero dado que representa más o menos el 40% de la población argentina, es mejor que cualquier encuesta para ver el estado de confianza de los votantes. Y a los resultados me remito. Kicillof registró el 46,8% de los votos frente al 33,8% que sacó Javier Milei. Vamos, una derrota aplastante, haciendo que el gobierno oficialista entre en un estado de alerta máxima. Y las preguntas son varias. ¿Por qué ha sufrido una derrota tan dura? ¿Qué implica esto para el futuro de Milei? ¿Estamos ante el principio del final de este gobierno? Todo esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Lunes negro para el oficialismo en Argentina. Un mal resultado en las elecciones de Buenos Aires suele traducirse en un mal resultado de cara a las elecciones generales o legislativas. Milei admitió delante de los micrófonos la dura derrota que sufrió su partido. En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Mientras que el peronismo celebraba los buenos resultados obtenidos con guiño a una de las presidentas más queridas por los argentinos. A los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. A ver, ya sé que las cosas están un poco calentitas y tensas, así que para relajaros y alegraros el día, os dejo el siguiente clip. Derrota histórica para el gobierno de Javier Milei. Un terremoto político que nadie esperaba. Esto se fue construyendo. Así festeja Cristina en San Juan. Ahora bien, ¿qué demonios implica esta derrota en Buenos Aires? Aparte de posible mal resultado en octubre, que ya iremos con esto, este resultado reduce y mucho el margen de maniobra del gobierno de la provincia. Le puede bloquear reformas que afecten negativamente a la región y aprobar otras reformas que favorezcan a la misma. Pero bueno, esto no es lo más relevante de este asunto. Lo más preocupante es el mensaje que se manda con este resultado con vistas al 26 de octubre. Los últimos acontecimientos no le están sonriendo al partido de Milei. Sorprendentemente, lo de poner candidatas prostitutas y malversar fondos públicos con tu hermana no parece una buena estrategia electoral. No ha pasado ni un mes desde que estalló el escándalo de la hermana de Milei y ya se está haciendo notar que sí, que lo de dejar de votar al partido de Milei por corrupción para darle el voto al peronismo es como volver con tu ex. Pero las personas tienen mentalidad cortoplacista. Si lo de la hermana de Milei es más reciente que la condena de Kirchner, todos se acordarán de la hermana de Milei. Milei iba muy confiado de cara a los resultados que podría obtener en octubre, pero este resultado le indica que es posible que le vaya a tocar negociar. Y es que está en juego la reforma laboral, la reforma de las pensiones y otras tantas reformas clave que no podría llevar a cabo con tan pocas bancas en la Cámara de los Diputados. Muchas de sus reformas se han tenido que aprobar vía decreto y en algunos casos cediendo frente a la oposición, ya que
era eso o no aprobar nada. Esa es la razón por la cual estas elecciones del 26 de octubre eran tan importantes para el gobierno oficialista, y estos malos resultados en Buenos Aires le complican el panorama. El plan de Milei en caso de un buen resultado en las elecciones de octubre era el de profundizar en su uso de la motosierra, pasar a la motosierra XXL, pero con un Congreso más hostil. Todo esto está en peligro. La fragilidad del gobierno se hizo patente cuando intentó aprobar la ley bases, donde tuvo que aceptar concesiones importantes para que la ley saliera adelante. Los decretazos también estarán bajo la lupa en caso de tener un Congreso más hostil. Hace nada ya tuvimos un lío cuando el Congreso revirtió el veto presidencial que trataba de congelar las pensiones, o el revés que sufrió a finales de agosto cuando se aprobó la reforma universitaria. Todo esto está poniendo en serio peligro la credibilidad del gobierno en medio de tensiones con el peso, y esto es uno de los puntos más importantes. Desde mediados de agosto, el peso argentino sufría depresiones que lo estaban llevando a niveles críticos. En aquel momento sacamos un vídeo hablando de por qué se estaban produciendo las tensiones en el mercado cambiario y que no era para alarmarse. Ahora bien, si tenemos que incorporar la tensión del peso por culpa de los resultados electorales y la percepción de que Milei no va a lograr sostener el equilibrio fiscal, hablamos de que hay razones de peso para preocuparse. Desde el 20 de agosto, el Tesoro Nacional ha intervenido en el mercado cambiario vendiendo divisas para frenar la devaluación. En los días previos a las elecciones se realizaron intervenciones en el mercado único y el mercado libre, con cantidades bastante significativas que llegaban a los 150 millones en un solo día, logrando contener el tipo de cambio cerca de los 1.363 pesos por dólar. Se espera que el lunes el peso sufra una devaluación tras el batacazo electoral y que el riesgo de país suba. Los mercados celebran tanto los resultados electorales que la confianza en el país disminuye, para que algunos se lo hagan mirar. Lo que antes era simple consecuencia de un exceso de pesos en la economía debido a la eliminación de las letras, eso ya está explicado en otro vídeo que tendréis en la descripción, ahora se ha convertido en un episodio de desconfianza hacia el gobierno de Javier Milei. Desde que estallaron los escándalos de corrupción de su hermana, los prestamistas dudan de la capacidad del gobierno de mantener firme su gestión y por ende de mantener la disciplina fiscal. No hay que olvidar que a pesar de los buenos datos económicos, bajada de inflación, de la pobreza, entre otras cosas, siguen siendo números de un país que está al borde del colapso. No hay que olvidar nunca que Milei no heredó un país que estaba a un paso de romper la hegemonía económica de los Estados Unidos. A ver, tampoco hay que anunciar el apocalipsis. Si ponemos en perspectiva, el riesgo país ha llegado a estar más alto en la administración. Pero claro, esto puede ser problemático teniendo en cuenta que hay elecciones en un mes. Para evitar que el peso se les vaya de madre, van a tener que subir los tipos de interés, y todos sabemos que la subida de los tipos de interés no suele ser muy bien recibida por parte del electorado. Esta semana estará agitadita en el mercado cambiario. Si se lía gorda, ya sacaremos vídeo. Esto ha sido un golpe durísimo para Milei, pero no todo es tan catastrófico. Si nos ponemos un poco creativos, podemos sacar algo positivo de todo esto. Lo bueno de todo esto es que ha pasado ahora, es decir, Milei tiene 2 meses para tratar de salvar los muebles como pueda. ¿Cómo? Bueno, hay algo que Milei siempre le ha perdido: la soberbia. Ya se topó con un muro antes de la segunda vuelta, teniendo que pactar con Bullrich, también se llevó un golpe teniendo que hacer negocios con comunistas, China y en otras tantas cosas donde se llevó un golpe de realidad. Hasta ahora todo esto de que su hermana esté ahí o que en el gobierno haya determinados perfiles de dudosa procedencia no tenía demasiada importancia. Que no es justificable, pero bueno, no estaba afectando a la buena gestión que estaba teniendo el gobierno, así que bueno, hacemos la vista gorda. Pero ahora sí que está afectando a su gestión y tiene que reaccionar. En primer lugar, abandonar la soberbia y ser un poco más humilde. Que si te salta un caso de corrupción en tu partido, da unas explicaciones para gente adulta y no niños pequeños. Y hablando del caso de corrupción en sí, sigue en proceso, pero esto de meter gente extraña y sospechosa en el partido, pues
también adiós. Ya se está viendo que la imagen del partido está siendo deteriorada cuando hace 4 meses parecía que estas elecciones de octubre las tenían en el bolsillo. Esto es la única parte positiva, que tiene un margen de tiempo para darle la vuelta a la tortilla y empezar a gobernar de forma seria. Bueno, a ver, lo estaba haciendo de forma seria, pero había ciertos detalles que eran un poco XD. Voy a contar algo, y es que conocí a alguien cercano a Milei, no diré quién es, y en esa conversación dijo algo que creo que salta a la vista, y es que Milei no asume que es presidente. ¿Qué quería decir con esto? Que cuando estás en política tienes que pensar antes de actuar. Todos conocíamos a Milei antes de que fuera presidente por sus arrebatos de locura en televisión y su odio al Estado. Ahora mismo es el presidente, lo que implica que vas a tener que negociar y tratar con otros políticos, que vas a tener muchos más focos sobre ti y sobre todo tener un poco más de autocontrol. Espero que por el bien de los argentinos que esto no les pase factura en octubre. A ver, pasará factura. Creo que aquí no hay vuelta atrás. Pero que el resultado no sea tan catastrófico como parece que será ahora mismo, porque si no, ya sabemos quién va a volver. Es el Coco de Argentina. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto va a repercutir en las elecciones de octubre? ¿Creéis que esto va a desestabilizar el gobierno de Milei? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.